La Federación Teosófica Interamericana les da la bienvenida en este domingo 14 de abril con una charla que lleva por título Discernimiento y Desapego, el anillo de oro. El hermano Carlos va a ser presentado por nuestro hermano Enrique Reyes Pintado, que es nuestro actual presidente de la Federación Teosófica Interamericana. Nuestra meditación estará a cargo del hermano José Álvarez y después del hermano José haber terminado, el hermano Enrique prosigue con la presentación. Adelante, José, por favor. Sí, gracias, Magali. Manténganse sentados con la columna vertebral derecha. No crucen las piernas ni los brazos. Las manos pueden reposar sobre los muslos, sobre las rodillas. Hagan 2 inspiraciones lentas y profundas. Y repitan mentalmente después de mí cada una de las frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Bueno, pues buenos días. Voy a tener el privilegio de presentar a Carlos Pérez Menéndez y voy a leer un poco de su currículum vitae. Carlos Pérez Menéndez nació en la República Argentina. Allí estudió física e ingeniería electrónica en la ciudad de Rosario. Desarrolló su carrera profesional en ingeniería informática y luego se trasladó con su familia a España, continuando su carrera profesional, ocupando puestos directivos a nivel internacional. Fue consultor en sistemas de información y ahora está retirado. En Argentina se unió a la Sociedad Teosófica en 1973. Trabajó en los grupos de jóvenes en su rama, ocupando distintos cargos y llegando a vicepresidente de la sección argentina. Actualmente es presidente de la rama Esperia de Madrid. Ha dado conferencias y seminarios y cursos en Argentina, Bolivia, España, Portugal, muchas de ellas por Zoom. Es autor del libro La Teosofía en el siglo XXI, editado en España, traducido al inglés y editado en Adiar. Su formación e interés en la ciencia y su compromiso con el trabajo teosófico le han llevado a investigar e innovar en la presentación de ideas de teosofía y su aplicación práctica para construir un mundo mejor. Bueno, pues tengo el privilegio de presentar a Carlos. Es seguro que va a ser una magnífica conferencia. Carlos, bienvenido a este espacio, de que es el espacio de la Federación Interamericana, y ahora sí dejo los micrófonos para que podamos disfrutar tu presentación. Bueno, muchas gracias Enrique, muchas gracias Magali y a todos los que me habéis invitado para esta conferencia. Y bueno, espero que sea de vuestro interés y que en fin, que es un gusto estar con los hermanos latinoamericanos y españoles, con los hermanos de la Federación de la Teosófica Interamericana y simpatizantes. Y realmente el privilegio es para mí, porque realmente es un acto importante en el cual yo, bueno, personalmente yo los fines de semana lo tengo, suelo tener bastante difícil, pero bueno, el, esta vez ha sido posible y espero que podamos hacer un buen trabajo juntos. Bueno, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, El tema de hoy, ya como dijo Magali, es el anillo de oro, discernimiento y desapego. Todos los estudiantes serios de teosofía y eh, cualquier buscador de la verdad acerca de lo que somos y de lo que significa la vida, qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene todo el universo, etcétera, nos hemos enfrentado con el problema y nos enfrentamos diariamente con el problema de una transición. Esa transición es de la oscuridad de donde estamos actualmente hacia la luz, de manera simbólica, ¿verdad?
Y esto está expresado muy bien en un mantra de los Upanishads, el mantra Asatoma, que dice: de lo irreal, condúceme a lo real; de la oscuridad, condúceme a la luz; de la muerte, condúceme a la inmortalidad. Este está repetido, está copiado, digamos, en la introducción de A los pies del maestro, y por eso también lo es ampliamente conocido. Ahora nos preguntamos, ¿a quién se dirige la invocación? O sea, porque uno dice condúceme, condúceme. ¿A quién se dirige la invocación? Esta invocación, alguien puede decir, bueno, está dirigido al gurú, al maestro, a alguien que está guiando al discípulo. Digo, pero la invocación realmente se dirige a nuestro ser interno. Hay una aspiración de la personalidad, de nuestra parte transitoria, de lo que es nuestro día a día, y nos damos cuenta de que hay una luz, de que hay algo inmortal, de que hay algo real, pero que se nos escapa a la percepción cotidiana. Y entonces invocamos a nuestro propio ser interno para que él nos pueda conducir a la personalidad, de la oscuridad a la luz. ¿Qué significa esta transición? Bueno, pues esta transición significa bastante pasar de algo en lo cual de un mundo de percepción, de sensaciones, etcétera, en lo cual todas las cosas transcurren, fluyen, etcétera, a un mundo donde las cosas, o digamos una sensación donde todas las cosas están de una manera sólidamente fundamentadas en lo que es, en la verdad, en la realidad. Y la pregunta es cómo se hace. Bueno, pues eso vamos a intentar desentrañar algún aspecto de ello en la conferencia de hoy. Entonces, ¿cómo pasamos de la oscuridad a la luz? En el estado de oscuridad, nuestra mente está confusa, dividida, en conflicto, sujeta al sufrimiento. Tenemos un montón de aspiraciones, de deseos que vamos detrás de ellos, como si fueran particiones, ¿no? Por un lado actuamos como padres, por otro lado actuamos como hijos, por otro lado como compañeros de trabajo, como estudiantes, etc. Y todo esto al final nos va haciendo como una serie de conflictos, de marcaciones en el territorio de nuestra mente, que luego produce conflictos de intereses y determinadas concesiones que tenemos que hacer en un caso y en el otro. Entonces, esto al final de cuentas nos produce nos lleva a este estado de oscuridad e ignorancia. Nos identificamos con lo transitorio. Las apariencias nos engañan permanentemente y vivimos en un estado de ilusión, que en los Vedas se denomina, en la literatura hindú se denomina Maya, ilusión. Y no ilusión porque percibimos algo que no existe, sino que porque la interpretación que hacemos mentalmente de esto que percibimos es falsa. Es decir, siempre se pone el clásico ejemplo de un hombre que va, imaginaos en un entorno tropical como la India, por ejemplo, entonces que va a un lugar como un cobertizo y está en penumbras y ve algo que está enrollado y cree que es una serpiente. Y entonces tiene miedo. Dice, pero enciende la luz y se da cuenta de que es una soga y por lo tanto desaparece el miedo. Este es el ejemplo clásico de lo que es Maya, de por qué no es que lo que nosotros percibimos no tenga su existencia, existe en el mundo manifestado, pero nosotros lo confundimos o le asignamos valores que realmente no tienen. Entonces, bueno, para pasar de esta oscuridad a la luz, necesitamos pasar a un estado de iluminación, donde la conciencia de la unidad y de lo eterno iluminen nuestra mente y emociones. Es decir, por eso la metáfora, la figura de la luz, es porque
justamente de la misma manera que el hombre que iba al cobertizo y hasta que no tenía la luz encendida no diferenciaba lo que había y creyó que era una serpiente cuando en realidad era una soga, pues de la misma manera esa luz actúa como iluminador a nuestra mente y a nuestras emociones y también a nuestro cuerpo físico realmente. Entonces necesitamos pasar a este estado de iluminación donde la conciencia de la unidad y de lo eterno iluminan nuestra mente y emociones. Queremos percibir la realidad o la verdad que se halla oculta más allá de las apariencias. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay dos cualidades principales cuyo desarrollo transforman a la conciencia personal, permitiéndole el paso de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría y de la ilusión a la realidad. Y estas dos cualidades son las que se han representado en la tradición del desarrollo, del desenvolvimiento interno, del desenvolvimiento espiritual como discernimiento o viveka en sánscrito y desapego o vairagya también en sánscrito. ¿Por qué? ¿Qué significan? Discernimiento o viveka es la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, entre la percepción que tenemos ilusoria y lo que es real que está más allá de ello. Y desapego, ya vamos a explorarlas en detalle, ¿no? Y desapego, vairagya, es el no apego o identificación con aquellas cosas que son ilusorias o pasajeras. Es decir, de la misma manera que estamos viendo una película y nos conmueve y sentimos miedo si es de terror o sentimos, o si es un drama y sentimos una angustia y casi nos ponemos a llorar, pues nos hemos identificado con el personaje de la película, con esto, y no es que no exista el personaje, sino que no es lo que nosotros en ese momento de identificación estamos sintiendo o pensando acerca de ello. Bueno, el discernimiento entonces es la facultad de distinguir o de discernir, discriminar entre. Y fijaos que discernir o discriminar asume que hay cosas que están mezcladas, es decir, igualmente que cuando a veces decimos hay que separar el grano de la paja, y esto se usa justamente el cernidor para una herramienta, una especie de filtro para hacer esto, pues, entre otras cosas, o para separar la arena de algo de las piedras. Entonces, aquí suponemos que justamente tenemos que separar lo que es ilusorio de lo que es real en varios sentidos. Vamos a explorar algunos. Primero es separar lo real de lo ilusorio. Separar lo real y lo ilusorio, es decir, aquello que es verdadero, que está más allá de lo que percibimos, y aquello que es transitorio, pasajero, o que no es tal cual lo pensamos, como el caso de la serpiente y de la soga. Separar lo verdadero y lo falso, que nos permiten separar lo verdadero y lo falso, es decir, aquello que no es verdadero, que no es así, que aquello en lo que estamos equivocados, lo que es erróneo, de lo que realmente es como verdadero. Separar también otra forma de verlo, porque tiene muchas aristas o muchas facetas el discernimiento, es separar lo esencial de lo accesorio. Es decir, lo que es más importante de lo que es menos importante. Y este es un problema que solemos enfrentar a cada rato prácticamente, o todos los días. Separar lo permanente, distinguir lo permanente de lo transitorio, es decir, lo que realmente es de lo que es solamente transitorio. ¿Cuántas veces tenemos un enfado con una persona, un ataque de ansiedad, de ira, lo que sea,
Y resulta que, claro, esas son emociones, nos identificamos con ellas, pero son emociones pasajeras. Después que pasaron, después que pasó el momento del enfado con esta persona, decimos, bueno, la vemos en perspectiva, decimos, bueno, pero realmente esta persona, con este amigo, me llevo muy bien, hemos hecho muchas cosas juntas en el pasado, etcétera, y entonces no tiene sentido, bueno, esto es una cosa sin importancia. Y también lo recto de lo erróneo, es decir, aquello que es correcto de respecto de lo que es equivocado, aquello que está de acuerdo con la ley, con las leyes de la naturaleza, y aquello que va en contra de esas leyes. Y más o menos en el mismo sentido podemos decir que también es discriminar entre lo justo y lo injusto. Es decir, cuando algo se corresponde con el equilibrio, con la realidad y con lo que debemos hacer, especialmente cuando no somos nosotros los que tenemos que responder de alguna manera, un responder con justicia o responder de manera injusta. Todo esto son aspectos del discernimiento. Está enraizado el discernimiento en un principio en el principio Buddhi de nuestra constitución, es decir, el principio de la intuición, aunque la palabra intuición suele tener muchas connotaciones diversas, algunas un poco así como corazonada, como algo que se me ocurre y ya está, que no tiene un fundamento lógico simplemente, pero desde el punto de vista teosófico, la intuición es esa facultad, esa función de nuestra naturaleza interna, ese principio, que es el principio que es el vehículo del alma, de nuestra mónada, que se refleja en la mente superior. En el mundo de Buddhi se percibe la unidad, la verdad, pero no somos autoconscientes en él. Por eso Buddhi se manifiesta a través de la mente, se construye todo este sistema de vehículos, y entonces a través de ellos es que intentamos servirle justamente como un vehículo, como algo, como un agente para actuar en el mundo externo y para percibir aquello que viene del mundo externo. Pero en Buddhi todo es una unidad, y es donde podemos percibir la verdad de las cosas, la unidad de las cosas, pero eso se tiene que reflejar en la mente superior, cuando se cumplen las condiciones adecuadas de quietud en la mente y de que no esté perturbada. El discernimiento es una de las cosas, es una de las cualidades señaladas repetidamente en aquellos tratados que hablan del desarrollo interno. El más conocido es A los pies del maestro, donde nos dice la primera cualidad es el discernimiento. Se denomina así generalmente a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, y la cual guía a los hombres para entrar en el sendero de autodesenvolvimiento, el sendero de perfección. Pero también es mucho más que esto. Dice, no solo lo de distinguir entre lo real y lo ilusorio, sino que es mucho más que esto. Y debe practicarse no tan solo en los comienzos del sendero, sino en cada una de sus etapas, diariamente hasta el fin. Fijaos esto, debe practicarse no tan solo en los comienzos del sendero, sino en cada una de sus etapas. Es decir, no es una cuestión de que yo al principio, discierno qué es lo real y a ello me dedico. No, es algo que, según dice, hay que practicarlo diariamente hasta el fin, porque siempre es necesario. Y por otra parte, en el Vivekachudamani, es el gran libro de Shankaracharya, uno de los, según dice Blavatsky, uno de los más grandes iniciados que estuvo vivo, que se llama la Vivekachudamani, o traducido sería la joya suprema del discernimiento. Él dice, la firme convicción de la mente de que Brahman, o sea, la vida una, es lo único real,
y de que el universo es irreal es conocida como viveka, discernimiento entre lo real y lo irreal. Bueno, a los pies del maestro es una especie de digamos, esto está en el contexto de 4 cualidades, que son el discernimiento, el desapego, la buena conducta o unas determinadas cualidades y el amor o el deseo de liberación, pero básicamente en A los pies del maestro es una, digamos, una redacción mucho más sencilla de leer, pero el Viveka Chudamani presenta una serie de puntos que son más, dan más jugo para meditarlos, reflexionar sobre ellos. Bueno, lo real, entonces lo real y lo ilusorio. Discernir, en definitiva, es comprender el propósito de la vida, para qué estamos aquí. Porque no se trata simplemente de discernir no sé, este metal que tengo aquí o esta joya que tengo aquí, será de oro, será de plata, será de acero inoxidable, o que no se trata de discernir cosas banales o cosas sin mayor importancia, sino que es aquello en lo cual estamos comprometidos. Dice, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y es una pregunta que generalmente no la podemos contestar con palabras, sino que podemos elaborar y permanentemente a lo largo de los años un sentimiento, una percepción, algo que nos lleva desde adentro a dedicarnos a aquello que realmente valoramos. Y justamente, ¿cuáles son los valores en nuestra vida? ¿A qué dedicamos nuestros esfuerzos? ¿Nos dedicamos sin descanso a hacer dinero y más dinero? ¿Dejamos de lado cosas de la familia o nos dedicamos a practicar un deporte porque nos gusta mucho y dejamos de lado cualquier otra cosa? ¿O qué es lo que hacemos? Es decir, ese examen de a qué nos dedicamos, a qué dedicamos nuestros esfuerzos reales, es lo que nos puede dar unas pistas. Porque aquí estamos hablando de que necesitamos percibir esa luz que tenemos internamente en Buda y que no está afuera, pero que ocurre que está oculta por muchas capas de nuestra mente, y unas de esas capas son justamente las ideas falsas, erróneas, ilusorias, etcétera, que nos hemos elaborado a lo largo de nuestra vida y en encarnaciones anteriores, por supuesto. Entonces, hay que hacer determinados experimentos o test o preguntas como para encontrar qué es lo que realmente estamos pensando. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, decir, bueno, vale, yo vivo, pero ¿a qué dedico mis esfuerzos? ¿A aquello que me dijeron que tenía que hacer? ¿O creo o sigo realmente mis sueños? Aquello que yo sueño, que yo creo que por lo cual estoy aquí. Y entonces, en ese contexto, ¿qué representará todo ello al final de nuestra encarnación? Cuando lleguemos al final de nuestra encarnación y hagamos ese recuento, ¿qué es lo que realmente nos llevamos? Porque aquello que hemos reunido, aquello que hemos aprendido, etcétera, eso no nos lo que hemos estudiado, aquello que memorizamos y todo eso no nos lo llevamos. ¿Qué nos llevamos? Entonces, ¿qué representará todo ello? Aquello que es real es lo que realmente será lo que nos llevamos, por decirlo de alguna manera. Aquellos pensamientos nobles, los pensamientos, básicamente los que han estado cerca de la muerte en experiencias que se llaman SM, que luego han vuelto, y cuando han hecho el recuento, un patrón común, bastante común, es que decían que cuando hacían el recuento, un poco era la percepción de qué es lo que he aprendido de la vida y cuánto he amado. ¿Qué es lo que he aprendido y cuánto he amado? Y eso es algo que no deberíamos esperar a tener una experiencia crítica, estar al borde de la muerte para pensarlo, porque eso es justamente
lo que nos vamos a llevar. ¿Nos dedicamos a los valores reales de la vida o nos dejamos arrastrar por la corriente de acontecimientos? Esto también es importante, es decir, a veces decimos, es que el día a día me come, es que me pasan muchas cosas, vale, pero aunque tengamos muchas obligaciones, nos pasen muchas cosas, muchas incidencias, que tengamos muchas atenciones familiares que debamos prodigar o algo así, siempre si tenemos en el fondo de nuestra conciencia que lo que estamos haciendo, no importa lo que sea, sino cómo estamos haciéndolo, eso es lo realmente importante, eso es lo que nos va a dar la perspectiva adecuada respecto del propósito de la vida. Lo verdadero y lo falso. Si queremos pasar de las tinieblas a la luz, tenemos que descubrir, es decir, descubrir, quitar el velo que cubre a la verdad y que está oculto detrás de las apariencias. Debemos ejercitar el pensamiento crítico. Dice, ¿qué hay de verdad en eso? Aceptar la incertidumbre, el juicio diferido, preguntarse, inquirir. Es decir, el pensamiento crítico no es ser un criticón, alguien que me dedico a la charlatanería o a hablar mal de otra persona en ausencia de ella, sino preguntar de verdad, dice, no convertirme en un creyente, en un crédulo, que eso es muy común, que cualquier cosa, si nos parece bonita, debe ser cierta. No, si nos parece bonita, dice, ¿qué hay de verdad? No basta con que nos parezca bonita o que encaje con lo que ya sabemos. Tenemos que tratar de inquirir, hacer las preguntas correctas para preguntarnos. Muchas veces el querer salir de la incertidumbre o de la duda nos hace aferrarnos a cualquier idea que tomamos de alguien que consideramos una autoridad o que leemos en un libro o que escuchamos o que nos parece por ahí que puede ser. Pero ocurre que eso es ponernos un remedio transitorio para nuestra inseguridad, porque nos gusta sentirnos seguros, pero en la vida hay incertidumbre y es preferible aceptar esa incertidumbre, hacer lo que Krishnamurti llamaba el juicio diferido, porque eso, y acompañado con la actitud de inquirir, de preguntarnos y de tratar de explorar qué es lo que hay más allá, es lo que realmente nos va a llevar nos va a acercar a lo que es verdadero. Un problema muy común que encontramos en la vida moderna, en la vida con la tecnología, que es con las redes sociales, especialmente, dice no pasar, es que muchos pasan noticias falsas, bulos, teorías de la conspiración que les han, porque alguien se los pasó, dice, mira esto, y siempre parece que no tenemos acceso a una información que otros no tienen y parece valiosa y entonces lo repartimos por todos nuestros conocidos. Por favor, esto va en contra del discernimiento. Investigar primero. A veces no lleva más que 5 minutos, o sea, tener la actitud crítica e investigar si esto puede ser verdad y encontramos fácilmente que es un bulo, inclusive a veces viejo, de hace años que volvieron a reeditarlo y tal. No dejarnos manipular por los medios de comunicación y la propaganda de las ideologías. El mundo está lleno de ideologías actualmente. Todas tiran para determinados lados, que si son de derecha, de izquierda, políticas, económicas, liberales, regulatorias, de ideologías de género, en fin, de todo. Intentan llenarnos de muchas maneras. Y los medios de comunicación son agentes de los intereses detrás de ese tipo de ideologías y por lo tanto nos manipulan de muchísimos modos. No solamente los medios de comunicación, sino todo, o sea, básicamente todo. ¿Somos veraces en nuestra vida? No podemos pretender discernir lo verdadero de lo falso si no somos veraces. Si recurrimos
al recurso de mentir para tratar de salvar quedar mal o una mala situación, pues realmente no estamos siendo, estamos yendo en contra de lo que pretendemos por otro lado. Entonces, hay muchas formas de decir, bueno, yo no miento, pero exageramos lo que nos conviene. ¿Eh? Eso de exagerarnos, ponernos medallas más allá de lo que realmente merecemos o de lo que queremos agrandar, que se perciba de una determinada manera, eso es una forma de manipulación y es una exageración que nos aleja también de lo que es verdadero. Lo esencial y lo accesorio. Hay muchas cosas atractivas. El discernimiento también es discernir entre lo esencial y lo accesorio. Hay muchas cosas atractivas y meritorias en la vida que podemos hacer, a la cual podemos dedicar nuestros esfuerzos, pero debemos saber qué es lo esencial para nosotros. En El Principito decía la novela de Antoine Saint-Exupéry, decía lo esencial es invisible a los ojos. Un eslogan también por ahí dice lo importante es saber qué es lo importante. Ese está muy bien, es recursivo. Luego, ¿cómo gestionamos nuestra agenda diaria? Fijaos, esto nos puede dar una idea. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Es decir, ¿qué ponemos? Alguien decía que para gestionar la agenda, esto es especial para los que están en activos o que tienen muchas actividades, muchas obligaciones, especialmente en la organización del tiempo cuando uno está trabajando o si tiene muchas tareas que hacer. Dice, ¿cómo organizamos nuestra agenda? Entonces alguien decía que, mira, esto es como llenar un cubo, un balde, un recipiente con piedras, arena y agua. Dice, las piedras son lo más importante, pon primero las piedras. Luego las cosas de mediana importancia, como las piedras pueden ser, por ejemplo, cosas de la salud, de la familia, que sean realmente importantes, que merezcan atención, etcétera. Pon primero las piedras. Segundo, dice las cosas que son pues del trabajo, cosas que debo adquirir o cosas pequeñas que tengo que hacer en la casa o no sé qué, o diversiones, etcétera. Bueno, pues eso es la arena. La arena ya ocupará el lugar entre las piedras. Buscará su lugar para acomodarse. Y finalmente, aquellas cosas que son menos importantes, es como el agua, y ponlas en último lugar, y entonces esa ocupará el lugar entre las piedras y la arena, y para eso nos quedan aquellas cosas que son de última importancia. ¿Podemos liberarnos de nuestras costumbres adquiridas y dedicarnos más a lo que creemos que es esencial? Porque a veces simplemente lo que tenemos es una serie de rituales o de costumbres que vamos siguiendo, y entonces la pregunta es, ¿podemos verlas como simplemente una costumbre, cambiarlas y decir, bueno, pero me tengo que dedicar más a esto? Es algo que tenemos que discernir cuando encontramos esto. ¿Cómo cultivar el discernimiento? Bueno, eventos muy impactantes en nuestra vida pueden hacernos replantear cuál es el valor de nuestra vida. Por ejemplo, la pérdida de un ser amado, un accidente que de repente a lo mejor no nos pasó nada, pero nos ha hecho temer por nuestra vida y decir, y de repente si me fuera al otro lado, ¿qué es lo que pasaría? Dice, ¿qué hice en la vida? ¿La he aprovechado? ¿No la he aprovechado? Una enfermedad grave que nos tenga postrados o que nos tenga imposibilitados de alguna manera, y entonces nos hace plantear, bueno, tengo que revisar cómo estoy llevando nuestra vida, por mi vida, porque realmente nadie tiene la vida asegurada, nadie. A veces hacemos proyectos de que vamos a hacer tal cosa dentro de 15 años, dentro de 10 años o lo que sea, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Una gran frustración también, problema, me han despedido del trabajo, me quedé sin trabajo o tengo un problema con la casa, lo que sea, pues también puede llevarnos a replantearnos cómo estamos viviendo. Una experiencia cercana a la muerte, las CCM, también son muy importantes
porque la gente que ha pasado por ellas y que que ha recordado y que lo ha relatado, ha hecho un cambio en su vida, porque ha demostrado que ha sido una experiencia tan, pero tan fundamental, tan extraordinaria, que se han dado cuenta que estaban viviendo mal, que tenían que dedicarse a aquello que era importante en la vida y que no estaban aquí en la tierra, en este mundo para hacer lo que estaban haciendo mayormente, y por lo tanto dieron un cambio de actitud. A lo mejor siguieron haciendo lo mismo, pero con otra actitud. Atención a las circunstancias fortuitas. Continuamente nos están sucediendo cosas que pensamos que son fortuitas, que a lo mejor ellas se derivan, pueden ser fortuitas o puede que no, que puedan ser producto de aquello que se produce cuando deseamos intensamente algo o cuando estamos en posición, que es la sincronicidad. Todas ellas, de alguna manera, ocultan una lección. Estas circunstancias ocultan una lección. ¿Qué podemos aprender de allí? A veces decimos, bueno, me tengo que clavar haciendo esto que no me gusta, no me interesa, pero bueno, me han metido en esto y lo tengo que hacer porque es un deber que adquirí o lo que sea. ¿Qué lección podemos aprender de allí? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué estamos allí? A lo mejor estamos para algo en ese momento. Dedicar unos minutos cada día a parar, no hacer nada. No hacer nada. Tenemos, especialmente cuando hemos estado trabajando intensamente y tenemos ya la costumbre de que hay que aprovechar el día, el famoso carpe diem, ¿no? Dice, ¿pero qué significa aprovechar ese día? Dice, ¿cómo lo aprovechamos? Solemos ir por la vía del karma yoga, solemos ir por la vía de querer hacer muchísimas cosas, esto es servicio, esto, y tengo que hacer esta tarea, y tengo esto otro, y termino con esto y salto a la otra, y a veces no nos queda tiempo para reflexionar. Dedicar unos minutos para meditar, ver nuestra vida en perspectiva, hacer introspección, no hace falta que sean muchos, basta unos que podamos parar, inclusive dar un paseo si es necesario o es conveniente, salir del entorno donde estamos habitualmente y nos alejamos y vemos la cosa desde una perspectiva diferente. Y eso es importante. También ayuda a escribir la lista de tareas e intenciones para que no estén en la mente dando vueltas permanentemente. Tengo que acordarme de esto, tengo que acordarme del otro. Y la mente y las tareas, la lista de tareas y las intenciones es un buen ejercicio también que ayuda. Uno de los maestros, el maestro KH, en una carta dirigida a Laura Holloway, que fue publicada por Jirayadasa en su libro de las cartas de los Mahatmas, primera serie, le decía lo siguiente: ¿cómo usted puede discernir lo real de lo irreal, lo verdadero de lo falso? Solo a través del autodesarrollo. Dice, ¿cómo conseguiría eso? Primero, precaviéndose contra las causas del autoengaño. Fijaos esto, precaviéndose contra las causas del autoengaño. Es decir, ya no es lo que nos engañan de afuera, sino también lo que nos engañamos de nosotros. Las causas de ese autoengaño. No solamente el autoengaño en sí, sino aquello que lo produce. Y eso, continúa el maestro diciendo, y eso usted lo puede hacer dedicándose en determinada hora u horas fijas de cada día, totalmente sola, a la autocontemplación, a escribir, a leer, a purificar sus motivaciones, a estudiar y corregir sus errores, al planeamiento de su trabajo en la vida externa. Estas horas deberían ser reservadas como algo sagrado para este propósito, y nadie, ni siquiera su amigo o sus amigos más íntimos, deberían estar con usted en aquel momento. Poco a poco su visión se clarificará. Usted descubrirá que las nieblas se disipan, que sus facultades interiores se fortalecen, su atracción por nosotros, por los Mahatmas, gana fuerza y la certeza toma el lugar de las dudas. Discernimiento dijimos que también era la
diferenciación entre lo permanente y lo transitorio. La impermanencia de las cosas es una de las enseñanzas fundamentales del budismo. Sufrimos por la identificación con las cosas pasajeras, materiales o inmateriales. ¿Somos conscientes de lo transitorio de las cosas por su devenir? Hay Heráclito de Éfeso, uno de los grandes filósofos presocráticos, dijo hace 2600 años más o menos, dijo: en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. ¿Por qué? Porque dice, o dicho también de otra forma, que también es conocida, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque ni el río es el mismo, ni la persona es la misma. Hay constantemente un fluir de las cosas, hay un fluir de toda la vida, tanto externamente como internamente, y que entonces hay un devenir, y que nosotros siempre estamos cambiando. ¿Podemos ver la presencia de aquello que es más permanente a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo ver aquello que es real, aquello que es permanente, si todo esto está cambiando permanentemente? Nos identificamos con nuestro flujo de pensamientos, pero nuestras ideas van cambiando. Muchas veces es un muy buen ejercicio mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás, no solamente por recordar, sino comenzar a contemplar qué decisiones tomamos. Yo os digo, cuando hace poco, por el hecho de recuperar una serie de fotos que tenía, diapositivas y fotos que tenía de estas de rollo, ¿no? De película, almacenadas, escanearlas, digitalizarlas para compartirlas y tal. De cuando era joven, y de cuando, Adela y yo nos pusimos de novios y todo, me di cuenta que en el curso de 2 años, cuando entré a la Sociedad Teosófica y un año después más o menos, tomé una serie de decisiones sumamente importantes que marcaron el rumbo de mi vida. Pero claro, lo vi a la distancia, en el momento no me daba cuenta. Y aunque sabía que esa decisión había sido, pero luego me di cuenta de que habían sido una cadena de decisiones que efectivamente me hicieron transitar por un camino determinado, del cual estoy muy satisfecho, estoy muy contento, y creo que es cuando vemos así a la distancia y que aparece como ese impulso que nos ha guiado, ese impulso interno que nos ha guiado, y que en ese momento no nos dábamos cuenta. Por supuesto, nunca nos damos cuenta. Difícilmente uno no dice, tuve una intuición de Budi, porque uno no está seguro si es una intuición, si es un deseo, si es simplemente un pensamiento, si es qué es lo que es. Solamente es muy difícil con la mente discernir si esto es ese impulso interno o no. Se requiere, es una percepción más íntima. La unidad en el universo, el principio fundamental de la filosofía esotérica es que el universo es una unidad, que la vida es una. Que la ciencia nos está dando muchísimos indicios de esto y nos muestra cómo todo está conectado formando redes complejas. El axioma hermético nos dice, como es arriba, así es abajo, que el todo está en cada parte, como pasa en las redes fractales. La forma de las redes es universal. La red en el cerebro, que tenemos la red neuronal, tiene una estructura de red con distintas interconexiones. En la astronomía se ha descubierto que las galaxias están conectadas físicamente, no por algo, digamos, una unión material, sino por energías que las conectan. Visto el universo a una escala muy grande, se nota que las galaxias en sí forman una red, forman redes y están conectadas, y nosotros tenemos nuestra galaxia
tiene conexiones con otras galaxias, con las cercanas y con el grupo local. Pero también nuestras relaciones forman lo que se llama la red social, nuestras relaciones reales, no simplemente el Facebook o el Instagram, sino aquellas con las cuales compartimos cosas, ¿eh? Forman también una estructura de red. Por lo tanto, comprender este principio gradualmente es lo que nos conduce gradualmente al discernimiento, a discernir lo real de lo irreal. Saber ver la unidad detrás de todas las cosas. Y en este sentido, ¿somos capaces de ver la vida una detrás de la diversidad? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Estamos más centrados en lo que nos diferencia o en lo que nos une? Tenemos una tendencia horrorosa a centrarnos en esto, sí, pero este tiene la camiseta de color blanco y yo la tengo de color azul, entonces somos diferentes. Pero decía, bueno, pero somos personas, tenemos camisetas, aspiramos a lo mismo. Y a veces es interesante ver las biografías de las personas, biografías de personas famosas, de que han hecho algo importante en la vida, que han dejado un legado en la humanidad, porque nos damos cuenta que cómo han vivido, qué decisiones tomaron, cómo han ido, y decir, bueno, ellos realmente no somos tan diferentes, tenemos algo en común, estamos centrados. La vida moderna y la publicidad intentan que nos sintamos diferentes, especiales, separados del resto, potenciando la estructura del yo personal y egoísta que fragmenta, divide y produce conflictos. Si tú tienes el coche de esta marca, tienes un mejor coche, tú eres de otra clase, tienes distintos, si tienes una casa de este tipo, si vives en este barrio, en fin, todo esto, si tienes una ropa de esta determinada marca, unas zapatillas de esta marca, de este fabricante, pues todo esto hace que nos sintamos como etiquetas que queremos ponernos y que son realmente ilusorias y que lo único que hacen es tratar de acentuar nuestra idea de un yo separado, distinto, cuando en realidad es una estructura que está, digamos, fabricada en buena parte por este tipo de cosas. ¿Podemos liberarnos de tantos prejuicios de clase que hemos adquirido? Es buena pregunta. Y entonces llegamos al desapego, porque el desarrollo del discernimiento hace aparecer naturalmente el desapego, vairagya. A veces se ha traducido, y A los pies del maestro está traducido como carencia de deseos, pero creo que no es una buena traducción, que mejor es justamente el desapego, la ausencia del aferramiento, la ausencia del aferrarnos a las cosas. La visión trascendente que provee el discernimiento causa que reconozcamos lo ilusorio y que dejemos, por lo tanto, de estar identificados con ello. Es decir, desaparece el miedo, la ansiedad por poseerlo o desaparece la identificación con ello. Se trata de establecer una relación diferente con las cosas. Es decir, no se trata de ahora me voy a desprender de mi casa, de mi coche, de mis libros, de mi no sé cuánto, de todo. No, se trata de tener una relación distinta. Puedo tenerlos, puedo disfrutar de ellos, nada me lo impide, pero se trata de que comprenda que todo ello al final de cuentas es algo transitorio. Que todo ello al final de cuentas es algo que yo no me voy a llevar cuando termine mi vida. Podemos disfrutar de un magnífico coche, pero sabremos que tarde o temprano desaparecerá o dejará de sernos útil. ¿Qué es lo que pasa si tenemos nuestro coche nuevo y a los pocos días descubrimos que alguien le ha hecho un rayón o que alguien lo ha abollado con la puerta del coche de al lado al abrirla sin cuidado? Y estamos identificados con él, mi nuevo coche, qué bien, y mira cómo le han hecho, maldita sea, ¿quién será el que lo hizo? Digo, pues,
Nos hemos identificado, ese es nuestro octavo principio, ¿verdad? Pero no es así. Es simplemente algo pasajero, es un vehículo, en este caso nunca mejor dicho, es un vehículo que desaparecerá, tienen una vida limitada y desaparecerá él o desapareceremos nosotros. El desapego es una renunciación sin dolor a aquello que sabemos que no es importante en la vida y que es transitorio. Esto es importante, es una renunciación sin dolor. No se trata de forzar la renunciación. Bueno, me voy a desprender de esto que me gusta tanto, se lo voy a regalar a alguien aunque me duela, porque eso no vale. Eso no vale. Tenemos primero que comprender que eso no nos vale, no es importante. ¿Cuántas cosas tenemos, libros en la biblioteca que no leemos, cosas guardadas en una caja, eh, cosas en el trastero que no nos sirven para nada? Dice, ¿y por qué no nos desprendemos de ellas? ¿Por qué no les damos otro uso? ¿O por qué simplemente no las dejamos ir? Como la imagen de la mano con las palomas que presentábamos antes, que simplemente fluyen, pasan a través de mí. No solo estamos apegados a las cosas y las personas, sino también a las circunstancias y a nuestro yo, a nuestra propia imagen. Cuando las circunstancias cambian, y cambian tarde o temprano, cambiarán siempre, nos sorprendemos y sentimos un dolor, una pérdida. Estamos acostumbrados a ir a comer a determinado lugar y un buen día llegamos y nos encontramos con la persiana baja que cerró para siempre. ¿Qué pasó? Bueno, pues cambiaron las circunstancias. Ese apego que teníamos nos causa un choque inmediatamente, pero luego dice, bueno, pues será que hay que buscar otro y ya está. ¿Aceptamos el cambio de imagen que nos producen los años? Cuando la imagen que tenemos de nosotros mismos ha cambiado, cambia permanentemente. Aquella foto de hace 20 años, 40 años, 50 años, qué distinta que es de la de ahora. Dice, ¿aceptamos ese cambio de imagen? Los años inevitablemente pasan. Dice, pero ¿aceptamos ese cambio? Nunca nos conservamos tal cual estábamos de jóvenes. El cuerpo se va transformando y se va transformando, se puede transformar de mala manera o de buena manera, porque evidentemente no tenemos el cabello que teníamos cuando éramos jóvenes, pero el cuerpo se puede transformar de una manera pacífica. Hay jóvenes, hay ancianos que transmiten una serenidad, una paz de aquellos de decir, bueno, han vivido su vida y nosotros vamos a ellos o vamos a aquellos ancianos que tienen una cara amargada, que están tristes, en desacuerdo y rabiosos con todo lo que, porque han llegado al final o que están llegando al final de su vida. ¿Aceptamos salir de nuestra zona de confort? ¿Renunciamos a nuestro lugar, a nuestros hábitos, a nuestras rutinas, a nuestras cosas tan trilladas? Solo pierdes, dijo el Buda, aquello a lo que estás apegado. Desapego y pasión. El desapego no es represión o eliminación del deseo, kama, sino ausencia de ataduras al mismo. A veces hay mucha confusión con kama, con el deseo, porque se dice, bueno, hay que dejar kama de lado, hay que dejar el deseo, o hay que... No, lo que hay que hacer, a ver, un principio en la naturaleza, porque existe no solamente a nivel humano, sino a nivel cósmico, no puede ser negativo, nefasto. Es negativo cuando está dirigido por algo ilusorio, por las estructuras ilusorias de la separatividad del yo. Purukar decía también que kama presenta un aspecto superior que generalmente no es entendido, porque precisamente no podemos
el desapego proviene de comprender qué es lo esencial, qué es lo verdadero, pero justamente no nos convertimos en personas frías y distantes para no contaminarnos, sino que ponemos pasión, que esto es motivación, atención, energía en lo que hacemos. Es como aquí de, el ejemplo de Herbert von Karajan, este famoso director de orquesta austríaco, que ponía una pasión tan grande que sus interpretaciones son realmente fantásticas, transmiten algo más allá que está en la partitura. Podemos poner pasión y tenemos que poner pasión en lo que hacemos. Krishnamurti también decía en alguna parte de sus charlas, él decía, decís que hay que eliminar la pasión, que hay que actuar sin pasión, pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? Decía él. Y tenía mucha razón. Lo que pasa es que esa pasión ahora estará dirigida a lo real y no estaremos apegados a la actividad y a sus resultados. La motivación deja de estar centrada puramente en nosotros y se expande a la vida toda. Entonces, discernimiento y desapego forman un anillo porque se realimentan mutuamente. Es decir, forman como un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque comprender lo que es real es la causa del desapego de lo ilusorio. Pero a la vez, al limpiar el cristal a través del cual percibimos de las manchas del egoísmo, que es lo que hace el desapego, al liberarnos de las ataduras, vemos más claramente y aumenta el discernimiento. Es decir, damos otra vuelta al anillo. Es una transformación iterativa, es decir, en varias iteraciones de nuestra naturaleza personal. Una regeneración que nos permite gradualmente la expresión de nuestro ser interno, lo divino en nosotros. Por eso decimos que es un anillo, es algo que está, y de oro porque está realmente, es valioso, es lo más valioso que podemos tener, que podemos hacer. El anillo está en el presente, en el aquí y en el ahora, no en un futuro. No tenemos que esperar a que se den determinadas condiciones. No, esto está permanentemente en el aquí y en el ahora, ahora mismo. Es un proceso continuo de regeneración y no dos pasos consecutivos. Es decir, voy a adquirir el discernimiento y cuando ya tenga mejor discernimiento y vea las cosas claras, me voy a dedicar a lo que es el desapego, como un paso siguiente. No, es un proceso continuo que continuamente se está realimentando. Tenemos el poder interno para hacerlo, no importa el grado de desarrollo. Como decían a los pies del maestro, no solamente al principio del sendero, sino que es, o cuando estamos aspirando al sendero, sino que en cada paso tenemos que verlo. Y lo tenemos que hacer porque la vida no espera. Podemos ir a la luz ya mismo con quienes nos rodean, porque no es una cosa individual. Esto actuamos, caminamos junto a otros, aunque cada uno tenemos nuestro camino particular, personal, diferente, y aprovechamos la oportunidad de comprender y de vivir la verdad con plenitud. Resumiendo, si queremos pasar de la ignorancia de la vida corriente a la luz de la realidad, necesitamos desarrollar dos cualidades fundamentales: discernimiento y desapego. El discernimiento nos permite ver detrás de las apariencias y distinguir lo real de lo falso. Pero esta nueva visión nos conduce al desapego de aquello que es transitorio e ilusorio. Y con el desapego construimos nuevas relaciones con los seres y las cosas, dejándolas fluir con el transcurso de la vida. Esto es un proceso iterativo que se realimenta, iluminando nuestra mente en forma gradual. Discernimiento y desapego, viveka y vairagya. Y para terminar quiero hacerlo con un trabajo de
Jorge Luis Borges, del escritor y poeta argentino, que se llama Aprendiendo. Y que os voy a leer, son 5 minutos, los voy a leer y porque creo que es un ejemplo magnífico de alguien que se da cuenta qué es lo esencial, qué es lo real, qué es lo ilusorio. Él dice así: después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano, encadenar un alma, y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los bienes, que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y con cada día uno aprende. Con el tiempo, aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verlo. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados al cuadrado. Con el tiempo aprendes a construir tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo, justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba ya no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente solo con el tiempo. Esto es de Jorge Luis Borges.
Y con esto, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por vuestra atención y supongo pasamos ahora a al coloquio, a la serie de preguntas. Y con el tiempo le damos gracias a la teosofía que hemos aprendido un poquito a llevar la vida. Gracias, gracias, Carlos, gracias. Wow, me encanta ese tema, me encanta ese tema. Carolina, mi amor, ¿estás pendiente, mi niña, a que Sí, ayudarme con las manitas? Salomón. Todos juntos no, por favor, uno a uno, Salomón es y luego mejor. Georgina. Ok, Hola, gracias. hola Adelante. Carlos. Sí, Hola hola Salomón, Carlos, mucho gusto hola, de escucharte. Como igualmente. siempre, muy claro, muy bien explicado tus temas. Oye Carlos, dijiste algo, no sé si escuché mal, pero dijiste algo así como que el discernimiento es similar a la discriminación. Sí, discriminación en el sentido, no discriminación como cuando uno dice, mira, este es de determinado color de piel, lo discrimino. No, 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 no se trata de eso, sino discriminar en el sentido técnico de la palabra significa separar. ¿M? Separar, pero Exacto, decir claro, como cuando uno tiene que separar decía con el ejemplo, el grano de la paja. Mira, en el antiguo Egipto, a los faraones se los representaba con los brazos cruzados y dos atributos, un atributo en cada mano. En uno era el báculo, el que guía al pueblo, ¿verdad? Este en forma así de como un sí, bastón. Y en el otro, ¿qué es? Muchos creen que es un látigo, porque es una vara que tiene como unas cuerdas o cadenas pendientes. No es un látigo, es un elemento que se usaba para golpear y separar el grano de la paja, para tratar de separar el grano del trigo, de la espiga. Y este, no recuerdo el nombre ahora, pero este justamente era el atributo, ese era el significado del atributo, el que es capaz de discernir y es capaz de guiar a su pueblo. No sé si te queda claro. no, sí, 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 Carlos. Oye, otra cosa que me gustó mucho es cuando mencionaste que uno está en un lugar, en un momento, por algo, para algo. Y eso es una gran verdad porque a veces no lo tomamos en cuenta y pensamos que estamos ahí por desgracia, ¿no? Pero sin embargo, por algo estamos ahí y tenemos que discernir un poco en por qué es lo que nos llevó ahí, ¿no? ¿Para qué? Muchas gracias, Carlos, muy amable y mucho gusto. No, gracias a ti, Salomón, un gusto escucharte. Mira, a veces pasa que estamos y a lo mejor es una desgracia, que estamos realmente en algo que es un impedimento, pero resulta que estamos. La cuestión es que estamos. A veces no podemos saber por qué la vida nos llegó a ese lugar. Pero una vez que estamos, lo inteligente es decir, bueno, vale, ¿qué puedo aprender yo de aquí? Aceptar y decir, ¿qué puedo aprender yo de aquí? Y no quiere decir que nos entusiasmamos y ya hacemos todo, nuestra vida la reorganizamos en función de eso. A lo mejor es una cosa pasajera, pero la cuestión es saber decir, bueno, porque eso a mí me pasó muchas veces en mi vida profesional, inclusive, que he tenido que hacer cosas pues que no me entusiasmaban, por supuesto, pero decir, bueno, ¿y qué puedo aprender yo de aquí? Bueno, trato de hacerla bien, porque si aprendes, pues eso luego con el tiempo se reveló que era bueno para otras cosas, inclusive cosas del trabajo de la sociedad teosófica. Es decir, todo está relacionado, no hay nada que esté separado. Gracias, Salomón. Excelente, Carlos, gracias a ti. Chao. Chao, chao. Sí, sí, eso, Carlos y Magali, que viene, Georgina. Gracias. Querido hermano Carlos, pues para mí es un gusto, primeramente, volver a verte en esta plataforma. Ya tenemos rato de no vernos. Segundo punto, pues, híjole, qué maravillosa y excelente conferencia has dado el día de hoy. Muy fluida, muy entendible.
De inicio el tema me dejó pensando, ¿qué tiene que ver el anillo con el discernimiento y el apego? Pero bueno, vamos a ver qué dice el hermano Carlitos Pérez. Aparte de que yo sabía que tú tienes conocimientos físicos y etc, 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 que para mí son muy elevados. Y yo dije, ah, caray, ¿qué va a hablar del discernimiento? Me hace así como que creo que no va a saber nada, pero la verdad, gracias. Dijiste muchas cosas muy interesantes y coincido con mi hermano Salomón. No estamos aquí en una casualidad, sí. No hay casualidades, hay causalidades. Me he llevado un súper de veras este conocimiento con este tema. Me impactaste, mi hermano. Ya terminé de verlo, hice el dibujito como pude del anillo y dije, wow, ahora sí ya entendí eso del anillo de oro. Muchas gracias, me llevo un súper salario y solamente ahorita hablabas algo de, híjole, al final mencionaste si pusiste un ejemplo, me encantó lo de Jorge Borges, de Con el tiempo. Porque sí, efectivamente, hacemos de repente cosas como que decimos que no nos gustan, no queremos, y yo brevemente les voy a platicar así como que un pasaje de mi vida, donde decía una comadre mía, ambas trabajábamos aquí en el sector salud, y el sector salud nos brindó la facilidad de aprender computación sin pagar. No, hombre. Y entonces a mí me tuvieron que convencer para ir a tomar la famosa computación. Dice, pero es que mi área es química, biología. Ay, no, una computadora, un teclado, por Dios. ¿Cómo para qué quiero yo eso, no? Y bueno, pues sí, como vos acabáis de decir, muy de mala gana, pero ahí fui al curso, que duró como 6 meses todos los sábados. Ahí iba yo y en mi autobús, ¿no? No tenía carro. Pasó el tiempo, estuve en otro parámetro de mi vida. Y entonces en ese momento dije, oh my God. Bendita sea la computación y el instituto, porque ahorita no, me va a sacar de una súper friega de estar con la maquinita eléctrica. Voy a buscar la computadora, yo no tenía, pero en instituto sí. Y ahora sí, voy a agilizar mi trabajo, ¿no? Y bueno, a través de todo este tiempo sigo diciendo, bendita computación, porque gracias a esto y gracias a que me junto con gentes que también usan tecnología. Bueno, el Zoom me costó cuando la pandemia, ¿no? Pero pues también le entré y aprendí. Entonces sí es cierto, como tú dices, yo creo que las cosas hay que entenderlas. Cuando yo me conecté con mi hermano Carlos Gaspar, ay Dios, perdón, mi hermano Gaspar, que está en el de Bachán y que siempre que lo recuerdo me emociona, me vibra. Eh, Qué padre porque empecé a entrar esto al Zoom y yo, ay, qué bueno que es esto porque voy a tener acceso a otros foros, a otras plataformas. Híjole, me impactaste con esta conferencia, en serio, me moviste, me cimbraste, ¿no? Y pues te agradezco mucho, agradezco a todos los presentes por permitirme dejar hablar tanta sarta de cosas y muy personales, pero creo que son vivencias muy ligadas a lo que acaba de hablar nuestro hermano Carlos Pérez. Gracias a todos, buenos días a todos y con permisito. Gracias, Georgina. Mira, es verdad y también en conexión con lo que decía antes, con lo que estábamos comentando antes, eh, lo de prestar atención a esas cosas que aparentemente son casualidades o son cosas, pero que pueden ser. Os voy a contar algo personal que no sé, creo que quizá lo conté alguna vez y si lo conté alguna vez, perdonadme y me vais a decir como dicen los nietos, abuelo, ese cuento ya me lo contaste. Pero una vez cuando yo era muy joven, todavía no estaba en la sociedad, pero ya había tenido inquietudes, porque ya había escrito a los Rosacruces pidiendo información. Yo tenía, qué sé yo, 18 años, 19 años por ahí.
Y entonces hacía lo habitual en los jóvenes, salía, tenía un grupo de amigos que además no eran de mi barrio, porque yo vivía en un lugar donde no había gente, era en pleno centro comercial y todo, y bueno, entonces, pero claro, los intereses de estos amigos eran, pues bueno, ¿qué era lo que hacíamos? Salíamos a lo mejor una noche a la semana, un sábado a la noche, pues a ir al cine, a ver una película, a ir a un baile que no tiene nada que ver con las discotecas de ahora, o todo esto, pero claro, los temas de conversación de ellos eran pues el fútbol, en fin, las cosas habituales, las mujeres y todo esto. Y entonces una noche estábamos en una esquina del barrio donde vivía uno que era mi amigo, que había sido mi compañero de la primaria, de la escuela primaria, y entonces se acerca alguien que parecía uno de estos, como un homeless, ¿no? Como o una persona que estaba así, parecía inclusive un poco bebido. Y se pone a conversar un poco provocadoramente con los otros, con la gente, empieza a hacer preguntas y tal, y porque había alguien que tenía una grabadora, uno de estos que era un grabador poniendo música y tal, ¿no? Y entonces empieza a decir, yo no me acuerdo de qué conversaba con ellos, pero se acerca a mí y me dice, y a vos era en Argentina, ¿verdad? Me dice, y a vos dice, ¿qué música te gusta? Y yo le digo, la música clásica. Y me dice, ah, sí, ¿cómo cuál? Como pensando en que, poniéndome a prueba, pensando en que me estaba quedando con él. Y entonces le empecé a decir, pues, lo muy poco que conocía todavía. Dice, sí, mira, la tocata y fuga de Bach, las cuatro estaciones de Vivaldi, no sé cuánto y tal. Y entonces se quedó mirándome y me dice, ¿y qué haces con esto? Estás perdiendo el tiempo. Me dejó tan impactado, pero tan impactado, evidentemente para mí fue un agente. Me dejó tan impactado que poco a poco, o sea, bueno, más poco a poco, bastante rápido, no tuve ninguna discusión ni ninguna pelea con ellos, pero les dije, chicos, yo lo siento, pero me voy a dedicar a otra cosa. Y al poco tiempo ya me encaucé y conocí a la Sociedad Teosófica a través pasar de otras experiencias. Dejé también yo era muy bueno en un hobby que tenía, que eran los slot cars, los coches estos tipo Scalextric, fabricando coches, fabricando chasis que eran de competición. Teníamos unos amigos y todo. Dejé todo eso, di todos los coches a ellos porque dije me tengo que dedicar a algo más. Y fue también la época que entré en la universidad y todo. Entonces, a veces esos pequeños detalles nos pueden aportar, es sincronicidad, es un tema que a mí me encanta, te pueden aportar, estás en el momento indicado, en el lugar indicado, y te pueden aportar una señal que si es comprendida, te permiten orientar adecuadamente tu vida. Nada más. Bueno, no sé si hay más personas que quieran participar, que estoy muy charlatán hoy. Carlos, hay una pregunta en el chat. Paula Andrea dice, excelente ponencia, felicitaciones. ¿Podríamos hacer como ejercicio en el desapego, utilizar la ley de polaridad? A ver, la ley de polaridad nos dice que hay positivo y negativo, que hay siempre fluctúa de una cosa a la otra, que en la vida manifestada siempre hay dualidades, ¿verdad? En el desapego, nosotros, claro, podemos decir, eh, esa ley de polaridad nos dice que las cosas oscilan y que si ahora está, por ejemplo, gobernando el partido que nos gusta, pues dentro de unos años va a gobernar el partido que no nos gusta y a lo mejor pasa al revés, que ese partido nos gusta, nos deja de gustar el que estaba ahora y nuestras ideas van cambiando y así y todo. Entonces sí, hay una fluctuación y esa fluctuación yo más bien la veo como que todo fluye, y que la misma definición de polaridad va cambiando, de esa polaridad en cualquier asunto va cambiando
y que nosotros tenemos que ser capaces de percibir esos cambios, ese flujo de la vida, percibir cómo cambia todo. Porque aunque tenga la etiqueta A y la etiqueta B, no son lo mismo. No es lo mismo, qué sé yo, la vida, no sé, por decir cualquier ejemplo, no es lo mismo una profesión hace 40 años que actualmente. Y entonces hay cambios, hay muchos cambios. Y ser capaz de ver lo que está detrás, ese es el verdadero desafío del discernimiento. No sé si más o menos contesté la pregunta. Gracias, Carlos. A ti. Richard, adelante. Hola Richard Carlos, y ¿cómo estás? luego ¿Bien? Bermari. Hola, Bueno, Richard. te ha prestado bastante atención a lo que has dicho, hay mucha profundidad, pero Maya en realidad es un juego. Si tú has buscado determinar, utilizar un sentimiento determinístico de lo que estás viendo, ya es una situación particular, Ah, no es algo que tienes que determinar. Ese es un problema particular. Maya es un desarrollo de intuición, es un juego, nada más para una evolución superior. Así que si tú has pensado en determinarla, y es una situación especial. Ah, en cuanto a revisar el estado de tu comportamiento durante la vida y despreciar algunas actitudes que has tenido que no son necesarias y vas a dar más valor, por ejemplo, cuando ya eres mayor a ciertas situaciones, es también algo particular, es algo de tu karma, no es general, no puedes aplicar eso a todas las personas, cada uno tiene su camino. En cuanto a la parte de incertidumbre, hay incertidumbre en todo momento y tenemos que convivir con ella. Tenemos la incertidumbre en la parte física, en la parte cuántica. Entonces, no trates de entender esto hasta una evolución mayor con intuición. Solamente quería decirte eso. Un fuerte abrazo y te quiero mucho. muchas gracias, Richard. Igualmente, mira, efectivamente, la función de Maya, aunque es una ilusión, pues tiene una función para nosotros. Y efectivamente es un camino, todos, el discernimiento, no se pueden aplicar reglas generales. Cada uno tiene que discernir por sí mismo y para sí. Y eso que discernimos, que es importante para nosotros, es solo para nosotros, porque no podemos saber cómo es el camino de otros. ¿Qué experiencia, qué aprendizaje está sacando? Muchas veces, bueno, este es un problema común que tenemos con los hijos, por ejemplo, con la educación de los hijos. Uno piensa que el hijo va a hacer o debería ir de determinada manera, pero luego él sigue su camino, va por otro y bueno, tenemos que aceptarlo porque eso es la experiencia que él decide hacer, sea equivocada o no, es lo que él tiene que va a aprender, es su decisión. Y entonces eso realmente es así, y estoy de acuerdo con lo que dices, la incertidumbre existe siempre y lo que pasa que una de las ilusiones que tenemos es la de pensar que y que no hay incertidumbre, que queremos seguridad, buscamos la seguridad en una autoridad. Esto lo dijo Blavatsky, esto lo dijo, está en una carta del maestro, esto está, o lo dijo Einstein, o lo dijo no sé quién, pero eso no es, eso no es así, es falso, es una ilusión también. ¿Por qué? No porque decir, despreciemos la opinión o lo que dijeron estas personas, sino porque realmente ellos dijeron algo en una época determinada, en unas circunstancias determinadas, y por ejemplo, la verdad que expresó un maestro en una carta, un Mahatma, en una carta, en un párrafo diciéndoselo a una persona, pues es una verdad, es un reflejo de la verdad que él sabe. No puede reflejarse en palabras. Es solamente un reflejo, un atisbo, una sombra. Son como las sombras de la caverna de Platón, ¿verdad? No son la verdad en sí misma. Entonces, están por supuesto limitadas porque están puestas en palabras, están escritas. E inclusive han sido transmitidas a lo mejor a algún discípulo que las materializó y todo. Es decir, hay una... No podemos tomar autoridades, ni siquiera la autoridad de nuestra propia experiencia porque esa propia experiencia es válida
ha sido válida en un momento determinado. Ah, mira, yo en determinada época de mi vida aprendí esto, pero las circunstancias de la vida han cambiado y yo también he cambiado. Por lo tanto, eso que aprendí hay que revisarlo, siempre estar dispuesto a revisar. Gracias, Richard. Muchas gracias, hermana Magali. Pues antes que nada, como siempre, mm, me encanta cómo usted es capaz a partir de todo lo que ha caminado por, por este sendero, expresar de manera tan sencilla cosas que pueden ser de pronto complejas. Sus preguntas para mí fueron como muy detonadoras de mi propia autorreflexión, particularmente porque creo que todos los seres humanos nos encontramos de momento con... Yo quería, más que nada me dejó pensando mucho porque, bueno, todos los seres humanos tenemos que tomar decisiones en un momento dado en nuestras vidas y me impactó mucho porque justo en este momento que tengo que tomar una decisión que de alguna manera, donde tiene que estar presente la ética, pudiera decir algunas palabras en torno a la importancia de este asunto de la ética, del bien común, pues que a lo mejor a nosotros no nos conviene, pero que tenemos que pues dilucidar que nuestro camino debe estar guiado por el bien común antes que nada, ¿no? Muchas gracias. A ti, Bermari. Bueno, no sé qué puedo decir porque, a ver, el bien común siempre es pero el bien verdadero es un valor para todos. Lo que pasa es que tenemos siempre una interpretación o una visión diferente de lo que es el bien. Nosotros, volviendo al caso del tema de los hijos, pensamos que esto es bueno para ellos, pero es verdaderamente bueno. A lo mejor no es la experiencia que tienen que hacer, aunque a nosotros nos parezca errónea, equivocada, etcétera. Cuando tenemos que digamos, tenemos un conflicto entre nuestros intereses y los intereses de otro grupo, por ejemplo, de la familia, decir, bueno, si hago esto, dejo satisfecha a la familia, pero me arruino yo. Y si hago esto otro, yo me quedo muy contento, me dedico a lo que quiero, pero la familia se queda postergada, por decir un ejemplo. Pues es un tema que siempre tenemos que evaluar y tenemos que lograr el equilibrio. No hay una regla que se pueda establecer y menos de una persona externa. Cada uno tiene que saber cómo actuar. A veces hay que ser asertivo, es decir, si alguien nos está pidiendo algo que nos perjudica, claramente, dice porque es su conveniencia, eh, uno puede decir, bueno, hasta aquí puedo ceder, pero después puedo decirle, no enfadarme ni pelearme, pero decirle, oye, esto, lo que pasa es que esto me perjudica por esto y por esto. Expresar nuestra manera, cómo nos sentimos y cómo nos hace esa petición. Entonces, es difícil porque a veces lo que pasa es que nos damos manija, como decimos, nos comemos el coco y luego pues soltamos lo que hemos pensado y a lo mejor eso no es así. Muchas veces pensamos de una persona, nos hacemos una idea y estamos, y este piensa y este quiere que yo haga esto por esto, porque quiere tal cosa, y la persona a lo mejor no es exactamente como la pintamos, a lo mejor lo fue en un momento, pero también cambia. Bueno, eso no sé, Bermari, si es más o menos dentro de lo que pensabas o es algo más específico. No, es que en realidad si sus palabras son orientadoras, toda la charla ha sido orientadora. Porque yo creo que lo más importante, después concluyo de lo que escuché y lo que usted dice, es en la medida de que nuestras pobres facultades nos lo permitan, pues siempre recurrir a la verdad, ¿no? La verdad hacia el otro y hacia uno mismo, ¿no? Creo que es lo que he aprendido. Muchas gracias. Gracias a ti, Bermari. A nuestro Bueno, no querido sé hermano Carlos, ¿sí? que la Federación Teos, no hay más preguntas, Carolina, ¿no, verdad? No, solo quedan muchas felicitaciones por el chat de Zoom
Y Magali, la hora de la oración de sanación de México es las 6 de la tarde. Ok, gracias, Tampoco, gracias. Pues tampoco Carlos, la Federación, tampoco hay reunión del grupo de Martín de De Ciencia y Martín. Teosofía, ¿verdad? sí, No, no no hay. hay. Sí, Hay es exacto, con estuve el el pasado. grupo de Francisco con el estudio del plan divino. Bueno, la Federación Teosófica Interamericana, te damos las gracias, Carlos, y a nuestros hermanos por estar ahí presentes cada domingo, ayudando a la difusión teosófica, que es tan importante por los momentos que está viviendo la humanidad. Necesitamos estar más unidos y usando el tiempo en cosas valiosas, como es el estudio, las conferencias y parte de lo que estamos haciendo. Y todos somos parte de ese todo y estamos tratando de hacer algo como lo hemos hecho hoy domingo 14 de abril con este visitante tan querido, Carlos Pérez. Solo me queda darte las gracias, Carlos, y que te tengamos otra vez en este programa. Bueno, gracias a vosotros, muy agradecido y ha sido un gusto tremendo compartir algunas ideas. Ya sabes que lo único que hago es compartir algunas ideas que pues, a lo mejor dentro de 10 años os digo, no sé cómo os dije aquello en aquella oportunidad. Pero que, bueno, nuestros niveles de conciencia se le da la dosis que necesitan, ¿verdad? Ya, Y no nos podemos decir lo hice bien o lo hice mal, eso era lo que necesitábamos en ese momento. ya. Pues 1 millón de gracias para todos, pero fue muy bella la charla. Este tema a mí me encanta porque es el tema que a veces nos juega una carta difícil en la trayectoria de buscar ese sendero prístino que nos conduzca a una realidad que podamos ver la luz claramente. Y este tema es fabuloso para eso. Te agradezco. Carlos, adelante, Chuy. Gracias, Carlos, como siempre, una espléndida presentación y disertación de todo lo que nos comentas, ¿no? Mi intervención es para comentarles a todos los hermanos españoles que el día de mañana vamos a tener este antropogénesis con Isaac Hawley y por acuerdos ahí con él y con los diferentes hermanos que se presentan, para ustedes van a ser las 19 horas el día de mañana la presentación. Se recorre media hora para no, ahora sí, para los que vivimos de este lado del charco no nos afecte demasiado y a ustedes también no les afecte demasiado por ese cambio de horario. Ese era sobre todo para eso y agradecerte mucho, Carlos, tu presentación. Vale, a ti, Chuy, gracias. Bueno, yo Y el solamente, martes también tenemos, ya que estás ahí, anuncia lo de las cartas, que también España cambió horario hace poco, creo. Sí, con respecto a lo de Con las Enrique, cartas, con ajá. respecto a lo de las cartas de los Mahatmas, sigue igual, sigue el mismo horario, 11:30 tiempo de México. Ahí ustedes harán las 19:30 en España para que hagan la conversión según corresponda al país. Pero esa no cambia con respecto a la Ciudad de México, ¿no? Gracias. Gracias, Chuy. Adelante, Mirce, por favor. en realidad quería agradecerle a Carlos porque esta charla es muy inspiradora y eso creo que es resultado, porque el trabajo, el tema es un tema que nosotros solemos ver muy a menudo en las ramas, en los grupos de estudio o lo damos en alguna clase, pero se nota que está muy, súper trabajado, pero no es, es el trabajo en la observación de lo diario y en la aplicación de lo que tu experiencia dio. Entonces, casi te diría que es como se nota el destilamiento de la sabiduría, digamos, que uno puede ir haciendo en el trabajar esto, ¿no? Lo teosófico. Así que muchas gracias, me resultó muy claro y sobre todo muy inspirador. Bueno, gracias, Emilce. Siempre una preocupación que tenemos y creo que debemos compartir todos es el cómo se traslada todo, la metafísica, el conocimiento estructurado, teórico y tal de la teosofía a nuestra vida diaria. Porque realmente el conocimiento estructurado es solamente una guía. Es como el dedo que indica la luna,
pero no es la luna. Entonces, nosotros tenemos que descubrir qué es lo que realmente significa. Gracias, Emilce, y saludos a Martín.